Bueno, excelente, Felipe. Vamos a empezar. Voy a explicar una vez más cómo funciona ese formato de webinar que para la gente que está conectada y vemos que hay gente de Latinoamérica, pero también de España. Am, el doctor Felipe, muchas gracias primero que nada por aceptar presentar desde Santiago de Chile, donde va a mostrar un trabajo recién publicado en Diseases of Colon and Rectum. Y vamos a darle la palabra al doctor Felipe y cuando tengamos terminada la presentación, Felipe, vamos a abrir para preguntas y comentarios de la audiencia que la gente puede hacer a través del chat o cuando o cuando sientan que es importante que nos avisen y nosotros podemos prender la cámara y prender el micrófono de la gente para que te haga preguntas. Acordándote una vez más que hay un montón de brasileños acá conectados, por lo cual, por favor, habla lo más despacio posible para que la gente pueda entenderte y que pueda preguntarte también. Bueno, Felipe, sin más, agradecerte otra vez más y a la doctora Susan Galandiuk, que claramente es la editora jefe y nos permite tener ese espacio para Latinoamérica y para portugués y hispanohablantes para que tengamos la oportunidad de escuchar directamente de la fuente en nuestro propio idioma. Gracias, Felipe, una vez más y adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de hablar lo más lento posible, considerando que es verdad, hablamos chileno. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a la doctora Galandic por la invitación y por dejarnos presentar en este webinar a Latinoamérica sobre algunos trabajos que ocurren dentro de nosotros de Latinoamérica. Voy a compartir pantalla. Voy a presentar esta video vignette que hicimos y está publicado este mes en Diseases of Colon and Rectum. El nombre en inglés es Robotic Assisted Reversal of Harman's Procedure with Retroileal Tunnel of the Transverse Colon. Esto es un trabajo que hicimos en conjunto principalmente en la Clínica Universidad de los Andes, que es un centro privado donde yo trabajo, y junto también al autor principal, que es el doctor Morales, que viene del complejo asistencial Doctor Sotero del Río, que es el hospital público en donde yo trabajo. Principalmente, el contexto clínico de esto es que todos sabemos, como cirujanos colorectales, que la reconstrucción post cirugía tipo Harman es compleja. Es una de las intervenciones que probablemente, a pesar de que suena sencillo, es de las más exigentes en la cirugía colorectal, porque tiene varios obstáculos técnicos mayores que determinan la complejidad, sobre todo al reoperar. Uno de ellos son las adherencias densas que uno puede encontrar en este camino, principalmente porque muchas de estas cirugías ocurrieron en contextos de urgencia, con perforaciones, obstrucciones, que hacen difícil al momento de reoperar, y sobre todo algunas de ellas fueron abordadas inicialmente en forma abierta. Y los planos se hacen más complejos de encontrar que cuando una disección que es completamente electiva. Normalmente esto ya viene con una resección colónica, por ende el alcance colónico tiende a ser limitado por la longitud del mesenterio y el colon, que pueden estar acortados, y va a ser difícil alcanzar en algunos casos la pelvis. Y obviamente la pelvis también tiene una anatomía que va a estar alterada, dado que el muñón rectal en la parte inflamatoria abajo puede tener diferentes reparos anatómicos y puede ser difícil identificarlo mientras cuando la cirugía es técnicamente exigente. Ahora bien, siempre que hagamos una reconstrucción, lo más importante es contar con una anastomosis, una unión intestinal que tenga que no tenga tensión y que esté bien perfundida, que es la piedra angular para cualquier tipo de cirugía de reconstrucción o anastomosis que hacemos en cualquier tipo de unión intestinal. Por ende, todo esto es necesario tener ciertas técnicas estandarizadas para lograr que la longitud del colon llegue abajo. Cuando uno quiere que el colon alcance, siempre tenemos que ir por opciones escalonadas. Estamos hablando de anastomosis entre el colon izquierdo y posterior o el transverso hacia el recto. Y esto debe adaptarse según lo que encontremos en la anatomía intraoperatoria y a la longitud colónica disponible.
La primera línea y la más importante siempre es la movilización del ángulo esplénico, que eso debería ser de regla en gran parte de las cirugías de recto y sobre todo de colon izquierdo también. Y eso nos deja a nosotros y nos permite tener elementos para tener una buena longitud y que es lo más adecuado y lo más que frecuentemente sirve en los casos de hacer una reversión de una cirugía de tipo Hartmann. La segunda línea es claramente si los vasos, como la arteria mesentérica inferior o la vena mesentérica inferior, no fueron ligados altos, cerca de los orígenes, puede acortar un poco la longitud, por ende, lo segundo que deberíamos hacer es hacer estas ligaduras más altas, pero eso tiene obviamente los riesgos asociados a que empecemos a tener más compromiso isquémico al tratar de ganar más alcance distal. Ya en momentos donde es imposible llegar por esas vías, tenemos que ingeniarlas de alguna forma y hay varias técnicas que están descritas, entre ellas, y lo que vamos a hablar hoy, que es el túnel retroileal transmesentérico, que es una ventana en el mesenterio del ilion distal y que nos permite descender el colon a través de eso. Finalmente, cuando ninguna de esas opciones sirve, está la maniobra de Deloyer, que básicamente es una rotación antihoraria del colon derecho haciendo finalmente que los básicos vasos cólicos derechos se transformen como los cólicos izquierdos y hacer un neopedículo para lograr esta reconstrucción izquierda. Ahora, ¿por qué nosotros creemos, también en los que estamos publicando acá, que la cirugía robótica es súper útil en el campo reoperatorio? Porque las características habituales de la cirugía robótica actualmente es que nos permiten una visualización en tres dimensiones que es mejorada, tenemos una precisión articulada mucho mejor, tenemos muchos más grados de libertad para mover en diferentes ángulos de disección que serían incluso imposibles para la laparoscopía estándar e incluso los movimientos naturales que tenemos en la muñeca. Suprime el temblor operatorio que puede ser muy útil, sobre todo en disecciones más complejas y delicadas. Y tiene una plataforma de visión estable, sobre todo porque la cámara la manejamos nosotros y el asistente solo proporciona una visualización que solamente nos ayuda a separar un poco los campos. Y eso en comparación con la laparoscopía puede ser facilitar la maniobra en abdómenes, sobre todo que son hostiles. Esto es una tendencia de los abordajes de la cirugía colorectal y de otros tipos de cirugía. Esto fue publicado por el doctor Ferrari en Surgical Endoscopy el 2024, con un título un poco provocador que decía La muerte de la laparoscopía, que básicamente lo que está mostrando las tendencias en Estados Unidos de que cada vez más, tanto para colectomía como proctectomía, la cirugía robótica asistida está desplazando a tanto la cirugía abierta como la cirugía laparoscópica. Estos dos trabajos recientes, uno publicado en mayo de este año, que es el de la mano izquierda, que es el ICORS, y por otro lado otro publicado en DCR en marzo, de la experiencia en la Mayo Clinic, muestra las experiencias de estos dos grupos, uno multicéntrico y otro de centro único, de reconstituciones de tránsito en diferentes abordajes, entre ellos incluyen ya la robótica. Lo interesante de esto, que me gustaría destacar acá, es que la conversión, como sabemos en gran parte de los trabajos, es que el robot disminuye la conversión mucho en comparación a la laparoscopía. En esta serie de los centros italianos no hubo conversiones versus que en la laparoscopía un 20%. Y en la serie de la Clínica Mayo lo que vemos acá es que hubo una conversión del 16% versus el 35%. También se asocia a un menor sangrado, pero sí está asociado, como siempre, a un mayor tiempo operatorio, por lo que implica el docking y otras situaciones más. Ahora, de la misma forma que les mostré, esto es la experiencia de la Clínica Mayo en el mismo artículo publicado en Diseases of Colon and Rectum, y vemos la misma tendencia que durante los últimos años hubo una mayor tendencia a empezar a hacer más cirugía robótica asistida versus que laparoscópica o abierta para las reconstituciones de tránsito, que está mostrando más que nada una forma o una tendencia a nivel, no sea solamente norteamericano, pero también mundial a la forma de hacer esto. Ahora, ¿cuáles son las dificultades de tener un programa o una cirugía robótica en Latinoamérica? Porque nosotros tenemos varios problemas macroeconómicos de entrada. Somos economías en riesgo en general, muchos países presentan factores que elevan la percepción de riesgo de los inversores y eso hace que nos cueste instalar técnicas que son más complejas. Hay unas tasas de crecimiento e inversión que son muy distintas en diferentes partes de la región y hay diferentes niveles de pobreza y acceso a la salud que eso hace difícil como tener una receta de cocina para instalarlo solo ahí. Localmente, el financiamiento y el costo de la adquisición son elevados de las plataformas robóticas. A veces se cuenta con una infraestructura hospitalaria insuficiente. Hay una escasez de cirujanos que están entrenados.
Hay falta de regulación de los marcos legales y específicos, son muy distintas las regulaciones para entrada de tecnología nueva en diferentes países. Probablemente el punto más complejo es la cobertura limitada de seguros y pagadores en la actualidad. Y a veces ocurre que en algunas instituciones hay baja tendencia a la innovación quirúrgica. Todo eso hace que es difícil implementarlo en Latinoamérica. Pero a pesar de todo eso, en el último tiempo hemos tenido una especie de boom o de momentum robótico en Latinoamérica que es bastante importante. En la actualidad, obviamente, el distribuidor principal es Intuitive con DaVinci. En Latinoamérica, esto es un poco un mapa de calor de donde está la gran mayoría de los sistemas instalados. Primero Brasil, después México. Pero ya supera más de 300 sistemas activos instalados, principalmente en centros privados. En Chile nosotros contamos con en este momento 19 plataformas robóticas, pero lo más interesante de acá es que, bueno, la gran mayoría están en la capital, hay un poco de inequidad en ese aspecto, pero la gran mayoría son DaVinci en diferentes sistemas, tanto X como XY, pero han aparecido alternativas como el Hugo de Medtronic, Omnibot y Tumai, que en el último tiempo, sobre todo este último que les nombro, en el último año ha logrado colocar en Latinoamérica más de 37 plataformas instaladas. Y eso es súper interesante porque probablemente vamos a empezar a tener más información con respecto a esto. Dando ese panorama general, les quiero mostrar un poco lo que hicimos con el video. Este es el centro donde, donde yo trabajo y los autores también. Esto consiste en una paciente de 63 años que tuvo un tumor obstructivo de colon, no obstrucción completa, sino que subocluido, y le hicimos una resección y con metástasis hepáticas que eran irresecables, le hicimos un Harman robótico en este contexto, y tuvo un prolapso de de la colostomía y que requirió una recirugía porque hizo una incarceración de esta. Tuve que terminar haciéndole una colostomía transversa terminal, cortando mucho más colon. Recibió tratamiento sistémico con quimioterapia y biológicos, se estabilizó la enfermedad hepática, pero siguió prolapsando la colostomía, por lo cual decidimos reconstituirla. Y esto es en la colostomía previo a la reconstrucción, que se ve bien, no había ninguna otra lesión más, pero acá en el escáner lo que les quiero mostrar que a priori uno está ya preparado, se ve que claramente el colon transverso medio está saliendo por la colostomía, por ende uno podría saber que había un riesgo de longitud. Acá lo que hicimos fue hacer bueno, liberamos la colostomía y colocamos un protector en esta zona y le colocamos el anvil y esta fue la disposición de los trócares ocupando un robot DaVinci X, que es como lo más disponible que hay en la actualidad. Esta es la disposición que se ocupó en el carro. Esto entra por la cabeza del paciente en forma diagonal y con los brazos apuntando hacia el ángulo hepático. Afortunadamente, como la decisión primaria fue hecha robótica, había pocas adherencias, pero aquí lo que están viendo ustedes es el primer paso, que es la bajada del ángulo hepático. Acá claramente se ve el duodeno en todas sus primeras porciones, la cabeza del páncreas. Y estamos disecando en forma Roma y un poco con tijera monopolar y bajando el ángulo hepático. Aquí claramente se ve las metástasis que habíamos conversado previamente de la paciente. Acá estamos separando de la gerota el ángulo hepático y estamos logrando una movilización para que esto llegue lo más abajo posible. Posterior a eso vamos a ver cómo se ve la bajada completa del ángulo y la aparición de la gerota y un poco expuesto acá el riñón. Aprovechamos de descender un poco y entrar a la transcavidad y soltar los vasos que habían en esta zona del colon transverso. Esta es la cara posterior del estómago. Y acá van a aparecer los vasos gastroepiploicos. Si se ve bien, está el completo, el duodeno expuesto. Y acá tenemos el ángulo de Dreitz, los vasos gastroepiploicos y la pared gástrica posterior. De esta manera, nosotros con el asistente le pedimos que trate de llevar eso hacia abajo a la pelvis y claramente no nos daba el ángulo, así que decidimos hacer el túnel radial y aquí es donde creemos que hay un gran beneficio en el uso de las plataformas robóticas. Hicimos una disección bottom-up, probablemente levantando un poco el retroperitoneio. Y acá normalmente yo tiendo, cuando hago esto, a abrir esta zona de ventana mesocólica que hay cerca del duodeno para buscar el plano vascular. Y lo que tratamos de hacer acá es, teniendo la ileocólica acá abajo, tratar de encontrar el plano donde estaba la gasa abajo. Con los instrumentos articulados nos permite entrar por debajo y poder recibir la bajada del ánvil y del colon a través de la parte posterior.
Aquí lo vemos desde arriba, pero acá lo vemos pasando por el túnel retroperitoneal, por debajo. Y bueno, aquí vemos ya el colon descendido por detrás de los vasos ileocólicos, que es lo que debería uno hacer. En ese contexto, con el ayudante y en esta parte ya normalmente la anastomosis, para evitar un docking extra como una plataforma X, lo llevamos con la laparoscopía abajo y claramente ya llega mucho más bajo. Podemos revisar con verde indocenina que no hay ningún problema de irrigación. Acá está el endoscopio entrando por abajo y se hace una anastomosis grapada con stapler como de la manera habitual y no hay ningún incidente. La prueba hidroneumática salió negativa. La paciente estuvo 3 o 4 días hospitalizada en total y aquí se ve en el seguimiento la anastomosis que pasa por el lado posterior. Finalmente, como detalles técnicos que serían buenos dejar a la casa de este tipo de procedimiento, primero siempre la lisis sistemática de la adherencia y lograr que se exponga todo bien. Liberar el ángulo hepático, como lo mostramos, liberándolo de todos digamos, de todas las cosas que pueden tener adheridas al retroperitoneo y a otros órganos para maximizar la longitud colónica disponible. Se hace esta ventana mesentérica vascular, en algunos casos también se puede hacer mesenterio del intestino delgado, pero eso hay que evaluarlo caso a caso. Se hace la transposición retroiliac, pasarlo por detrás y a la anastomosis colorectal de la forma habitual, viendo que quede sin tensión y bien irrigado. Para terminar, bueno, lo que me interesa un poco es que esta es una técnica válida y reproducible. Yo creo que el beneficio o lo útil del video es mostrar un poco cómo se hace esto cuando hay casos necesarios de que no hay longitud insuficiente del colon para llegar abajo a la pelvis. Claramente hay ventajas críticas que traté de mostrar en el robot, el tipo de movilización, la articulación y la visualización que se tienen. Claramente que seguimos nuevamente con la selección y estrategia escalonada, conocimiento de todas las alternativas progresivas que tenemos, desde la movilización y el ángulo esplénico hasta el del Oyer, que es fundamental para el cirujano colorectal. Y esto es parte de ampliar el armamento quirúrgico que uno necesita para poder hacer este tipo de procedimientos y tenerlo dentro del arsenal de eso. Antes de terminar, le pregunté a Rodrigo si se podía, lo invitamos a este curso que va a pasar a finales de julio en Santiago de Chile. Vamos a ver harto también de robot y más videos de estos por si están interesados. Y aparte de otras controversias en general oncológicas de cáncer colorectal, estarían todos invitados por su versión tanto presencial como online. Y eso, muchas gracias. Quedo pendiente para preguntas. Voy a sacar la presentación. Muchas gracias, Felipe. Creo que se vio súper bien. Mientras la gente se anima a hacer preguntas, yo puedo arrancar, ¿no? Primera pregunta es, se quedó bastante claro en el caso que presentaste que por el hecho de que hubo complicaciones y resección del colon previas, ya un poco te daba eh, la sospecha de que tendrías que hacer algo más allá que simplemente una reconstitución normal del tránsito intestinal. Así que te fuiste preparado. Pero es muy frecuente, perdón, que tengamos pacientes operados en otros lados, donde no sabemos tanta información y y quería saber un poco qué tips tendría o tendrían ustedes para decir, bueno, este paciente hay una forma. Pregunta, ¿la tomografía te da la extensión suficiente? ¿Hay algo que medís? A estos pacientes haces un enema opaco para tener en cuenta de qué tanto de colon va a llegar o no va a llegar. ¿Cuándo y cuál es el límite en que te preparas? Porque una cosa es prepararse quirófano y todo para una reconstrucción más o menos tranquila, o prepararse para un Deloyers o prepararse para un túnel ileocólico. Así que, ¿cuáles serían los tips? ¿Qué te hace prepararse para algo más allá que una reconstrucción normal, digamos, de un Harman? Sí, yo creo que es una súper buena pregunta. Yo creo que
gran parte de saber a lo que uno se enfrenta en este contexto de reconstituciones es sobre todo que si no es un paciente que uno operó, es tener claro todos los datos que uno puede obtener del registro o sea, del protocolo operatorio, de la evolución, de por qué pasó, de cuál fue la indicación de hacer el Hartmann. Pero en algunos casos, acá estamos viendo un cáncer, pero pueden ser por enfermedades diverticulares perforadas y muchas veces esos abdómenes tienden a ser un poco más hostiles. A mi juicio, lo que más, aparte de eso, entrega información, yo me guío mucho por la tomografía. En general, yo creo que la tomografía me da bastante claridad. Aquí por eso mostrábamos el video. Me parece bien claro en este caso que la tomografía mostraba dónde estaba la colostomía, que había poca longitud, etcétera, etcétera, de entrada. Por otro lado, una colonoscopía preoperatoria, en general hecha por uno, idealmente uno toma rápidamente sabe porque la longitud del transverso es variable en paciente a paciente, pero yo puedo rápidamente saber dónde está el ángulo hepático y el colon derecho. Entonces, si son pocos centímetros lo que se avanzan desde la colostomía hasta el ángulo hepático, con mayor claridad voy a ir preparado a pensar en esta estrategia. Y es súper importante en este contexto, sobre todo porque como es una cirugía robótica, acá hay un tema más difícil, sobre todo dependiendo del robot que uno tenga, del docking, porque uno tiene que estar bien preparado cómo va a colocar el robot para poder hacerlo. Es muy distinto a la laparoscopía, que uno entra, hace una idea y lo planifica. Normalmente acá nosotros entramos la primera vez y con la cámara uno puede hacerse la idea, mirar y hacer como una laparoscopía antes de hacer el docking del robot. Pero creo que es bien importante tener eso bien como pensado antes de entrar para poder como programar la mejor cirugía posible. Acá afortunadamente, un caso que era mío, por decirlo de una forma, y controlado desde el comienzo, teníamos más o menos claro lo que había que hacer. Pero claro, cuando vienen pacientes de afuera y tenemos que intentar la reconstrucción, es distinto. Yo creo que ahí hay que agotar, leer los protocolos operatorios, tener toda la información posible y planificarse la cirugía así. El éxito de la cirugía no es exclusivamente operar bien, sino que es la planificación preoperatoria. Eso es muy importante. Aprovecho un poco la pregunta de Diego Bertani, que de Mendoza. Gracias, Diego, por estar conectado y hacer la pregunta. Porque claramente mostraste un caso que hecho por mínimamente invasivo, por lo cual casi no había adherencias en el intraoperatorio. La pregunta de Diego es, en este caso, si hubiera sido operado por cirugía abierta, ¿qué tanto más difícil hubiera sido? Si lo intentarías igual, así. Y no sé si comentaste por ahí, me lo perdí, ¿cuánto tiempo te tardó hacer este procedimiento en particular? Y aprovecho la tercera pregunta, porque así ya la comentás todas. Si hubiera sido abierta, ¿tu preferencia sigue siendo el túnel retroileal? ¿En qué situación decís, no, 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 acá mejor un Deloyers si de alguna forma influye sobre la decisión de qué estrategia tomar antes de hacérsela? Ya, vamos uno a uno y me va recordando si no me acuerdo de todo. Claro, Lo primero, cuando es abierto, sí, yo tiendo a tener más consideraciones con las cirugías abiertas. O sea, hacer una reconstrucción de tránsito después de un Hartmann abierto, hay que tener mucho cuidado. A mí, en general, yo no soy muy amigo de la laparoscopía en esto, salvo que sea un paciente, por ejemplo, que se operó por una obstrucción intestinal, pero en pacientes que hubo una perforación importante y sepamos que hubo una contaminación importante y grande, yo a priori creo que esos pacientes van a ser más complejos desde el punto de vista mínimamente invasivo. Ahora, dicho eso, creo que la laparoscopía en la robótica, la gracia que tiene es el ayudar a lograr que ese tipo de pacientes complejos puedan tratar de hacerse mínimamente invasivos. Obviamente esto toma tiempo. Tú me preguntabas cuánto nos demoramos. Yo creo que la reconstrucción debe haber tomado entre el docking y todo, no recuerdo exacto, pero deben ser alrededor de 2, 3 horas por lo menos, 2 horas y media, una cosa así, para poner un número. Pero no fue una cirugía particularmente tampoco larga y compleja, por decirlo de una forma, porque evidentemente tenía una anatomía muy, muy favorable. Pero sí, volviendo a la pregunta inicial, yo sí creo que tengo un poco más de resquemor, sobre todo cuando es mínimamente invasivo y más que nada laparoscópico,
en pacientes que han tenido perforaciones y, por ejemplo, peritonitis estercorácea libre, por decir, la razón por la cual se hizo el Germán, que tienden a hacer que esas adherencias pueden ser bastante más extensas y difíciles de operar. Y la última pregunta que me había dicho Rodrigo era en relación a... En relación, cuando tenés una cirugía previa Ya. abierta o laparoscópica robótica que sea y vas a reconstruir, si eso influye sobre la decisión de qué técnica utilizar. Aclaranos un poco cómo es tu forma de pensar con respecto a qué técnica utilizar en esas situaciones. Yo creo que mi forma de pensar exclusivamente son los principios básicos para cualquier tipo de anastomosis. O sea, si yo veo que la anastomosis con el túnel retroilial llega sin tensión, bien irrigado, que en este caso tenemos el verde indiocenina que nos ayudó también, que podría ser también con el corte de la marginal u otras cosas que nos podamos, digamos, de alguna forma asegurar de que da la sensación de que tiene una buena irrigación al bajar el colon, yo tiendo a tratar de cuidar la mayor cantidad de colon posible. Ahora bien, si en esas condiciones, sobre todo en secciones ya de transverso proximal, muy probablemente voy a ir de cabeza más a un Deloyer antes de hacer esto otro, porque probablemente esto va a costar más hacerlo. Normalmente, esto, si se fijaban, el corte más o menos está en la línea media, un poquito más hacia la izquierda, y eso yo creo que me da la posibilidad del túnel retroilial, pero ya como colostomías de transverso terminal proximal, yo creo que probablemente vamos ya más dirigidos a hacer un Deloyer, aunque perdamos un poco de colon, pero ahí aseguramos tener mejor irrigación, que en ese caso en lo que no queremos es una dehiscencia producto de esto, una reconstitución de tránsito. Y antes de hacer la pregunta de Gustavo, que preguntó ahí de algo más de la técnica, me di cuenta que tu caso tiene un muñón retal bastante, Largo. digamos, largo. Y eso influye también sobre tu decisión de entre una y Claro. otra. A ver, Sí, sí, claro, o sea, un muñón, de hecho, un muñón más corto que también lo podemos evaluar con la rectoscopía o con la imagen sagital del escáner, también nos hace planificar otras cosas y conversar con el paciente, porque me ha tocado varias veces entrar a estas pelvis complejas en donde hay que disecar el muñón rectal, quedamos con una anastomosis baja y el paciente sale, oh sorpresa, con una ostomía de protección de eso. O sea, yo creo que eso es importante al momento de tomar en consideración la técnica quirúrgica a ofrecer y la programación al paciente y explicarle que existen algunas probabilidades que en la reconstrucción, igual que con una ostomía de protección, para poder asegurar la unión y no hacer que falle. No es lo ideal, pero eso tiende a ocurrir en nosotros en nuestras realidades. Sobre todo a mí lo que me toca en los hospitales públicos, en el hospital público, por ejemplo, el Sotero del Río, donde trabajo, nos toca muchas veces que esas uniones pueden terminar de alguna forma muy bajas y se conversa previamente con el paciente por el riesgo de ostomía de protección, entendiendo que después va a haber otra cirugía para poder reconstruir. ok. Em, Gustavo Seba Pereira, que es brasileño de Campinas. Gracias, Gustavo, por estar conectado. No puedo ver bien la ligadura de los vasos cólicos medios. ¿Podés aclarar esa parte técnica Sí, otra vez más? Que a está, veces uno muestra muy rápido eso y la gente que no está acostumbrada con eso se pierde un poco ahí en los pasos técnicos. Entonces, si pudiera, más allá de comentar eso y repasar los pasos técnicos que haces, hablas otra vez de la ventana duodenal y todo eso, ayudaría. sí, a ver, lo principal, bueno, en este caso en particular, como tuvo la colectomía izquierda, tenía resecado la rama izquierda de la cólica media, entonces le quedaba la rama derecha que no se ve bien. Íbamos con la idea probablemente de ligarla, pero en la movilización que logramos y con el túnel, yo creo que en la elongación también natural, producto del prolapso y la colostomía, no permitía llegar abajo, pero elongaba lo suficiente a esa rama para poder manejarla abajo. Así que en ese contexto, esto es un caso bien particular, se preservó. Ahora, volviendo al tema, yo creo que acá lo principal es, una vez que uno ya tiene la idea de que el colon no va a dar, lo principal primero es la movilización de todos los segmentos lo más posible. O
sea, si estamos en un contexto de un colon transverso más distal, la movilización completa del ángulo esplénico de regla, con sacar todos los, digamos, por de alguna forma, los ligamentos y la parte que esté adherida al páncreas, lograr que eso se movilice completo es de regla, porque si no el colon no va a dar. Segundo, ver si quedan segmentos donde fue ligada la vena mesentérica inferior y si queda algo de la arteria mesentérica superior, también ver dónde ligarla alta, porque todo eso va a dar longitud. Ahora, como dije de alguna forma, esa longitud tiene riesgo a futuro de, ¿cómo se llama?, de comprometer la vasculatura, pero son una cosa por la otra. Y si se compromete la vasculatura o queda la duda, vamos a ir al otro camino que sería o el túnel retroiliac o el del Oyer. Y ahí lo más importante es nuevamente movilizar bien el ángulo hepático, separarlo del retroperitoneo, separarlo de la herencia que tiene el duodeno, lograr después de eso, hay formas de hacer el túnel retroiliac que pueden ser distintas. Hay gente que hace el túnel a través del mesenterio y busca las arcadas y las revisa por transluminiscencia, por ejemplo, cirugía abierta y ver que no pase y que pase por un vaso. Obviamente, esto siempre debería ser siempre más bien posterior a la arteria ileocólica o muy anterior, pero lo más fácil es que sea posterior. Y a mí me sale más fácil abrir esta ventana pegado al duodeno. Siempre me ha salido más sencillo y creo que da la longitud adecuada a eso, pero me ha pasado que por ese túnel no pasa y otras veces he tenido que pasarlo más cerca del hilo en distal, más anterior. Y eso me ha permitido también llegar a la longitud. Y lo otro, a mi juicio, el resto son solamente asegurarse de las reglas básicas para cualquier anastomosis. Mm, el doctor Diego Bertani a través de Mendoza te pregunta qué tiempo recomendás y qué tiempo en este caso en particular llevaste en cuenta entre la primera cirugía, digamos, la última revisión de la colostomía y la reconstrucción de tránsito. Yo me acuerdo que en este caso tuvo que haber una estabilización de la enfermedad metastásica más allá del tiempo de la primera cirugía, pero en Exacto. general, ¿qué tiempo recomendarías? Mínimo, mínimo, nosotros manejamos algo alrededor de 12 semanas, o sea, alrededor de 3 meses. Eso yo lo que diría como lo mínimo. Ahora, depende caso a caso. No, hay casos que son abdómenes que fueron desastres abdominales con abdomen abierto, múltiples cirugías. Esos son pacientes que uno no va a querer tocar probablemente en 1 a 2 años, a mi juicio. O sea, por lo menos, y si es que vamos a volver a reconstituirlo. Pero en una cirugía de urgencia tipo Harman, como entre comillas estándar, yo esperaría entre 3 a 6 meses para recién hacer esto. En este contexto particular, sobre todo los pacientes oncológicos, yo tiendo a esperar a que terminen el tratamiento oncológico con quimioterapia antes de la reconstrucción. Ahora, en este caso particular no se pudo, hubo que hacer la ventana y porque claramente la colostomía seguía prolapsando. Acá yo creo que desde el punto de vista técnico, haciendo un poco mea culpa, quizás lo que pasó es que como estaba más dilatado, producto de la obstrucción, me quedó el orificio estomal un poco más grande y probablemente cuando se achicó la ostomía empezó a prolapsar más fácil. Eso yo creo que fue lo que pasó a largo plazo y que facilitó un poco. Ahora, el primer prolapso fue al mes y tuvo un evento muy clásico que fue a levantar un peso importante como a las 2 o 3 semanas puedo operar y eso generó el prolapso. La colostomía fue claro, porque ella misma contaba que levantó y la colostomía se salió al rato, o sea, fue inmediato. Ok. Doctor Gervasio Salgado, muchas gracias, prof, por estar conectado. Hace una pregunta muy importante desde su yacht en Marbella, que es cuál era el BMI del paciente y explorar un poco esa pregunta para ver si el BMI, el índice de masa corpórea del paciente, de alguna forma influye sobre qué técnica utilizar en una reconstrucción compleja que vaya más allá de una reconstrucción normal, digamos. Súper súper interesante, o sea, en cirugía mínimamente invasiva y también abierta, o sea, cualquier paciente con un índice de masa corporal muy elevado, claramente va a ser un desafío en cualquier escenario.
Ahora, en este contexto, probable, o sea, esta paciente tenía un índice de masa corporal normal, normal alto, yo diría peri 24 en este momento, una cosa así. No era obesa, claramente, pero tampoco era completamente delgada. Así que, pero obviamente eso facilita un poco más el tema. Si uno tuviese que poner en la balanza por evidencia cuál abordaje mínimamente invasivo es mejor para pacientes con obesidad muy importante, claramente el robot saca ahí un poco la ventaja. El robot tiene ese beneficio. Básicamente hace cirugías que probablemente desde un punto de vista laparoscópico son más complejas y las trata de hacer más sencillo. Y eso, muchos de los efectos que tiene, no es como que uno reemplace la laparoscopía por el robot, sino que más bien se abre más la capacidad a cirugía mínimamente invasiva de casos que antes se consideraban solo abiertos y se pueden transformar en robóticos. Y eso está un poco mostrado por tanto, sobre todo Da Vinci, que es el que tiene más tiempo, en los seguimientos de pacientes, en donde efectivamente el robot lo que ha logrado es no tanto hacer chica la curva de la laparoscopía, sino más bien aumentar los casos mínimamente invasivos a costa de casos que son abiertos, por decirlo de una forma. Bueno, eso me lleva un poco a la pregunta del doctor Nicolás Avellaneda, que está en Buenos Aires y provoca un poco el tema del real beneficio del robot. Perdón, yo coincido. Hiciste toda una aclaración del momento de robótica en la TAM, pero de última, en este caso, no fue un caso de disección que necesitaba la ausencia del temblor y ni tampoco de una visión privilegiada. Ese era un caso que me da la impresión que un cirujano experto en laparoscopía hubiese logrado, y la técnica es genial y muy interesante. No creo que sea fácil ni siquiera para una cirugía abierta, pero creo que la plataforma acá hubiese sido suficiente. En ese caso en particular, te preguntas si el beneficio acá sería más que nada la comodidad para el cirujano, considerando el costo que tiene una reconstrucción de tránsito por robot comparado con la laparoscopía. Una súper buena discusión y esa probablemente es la misma discusión que vamos a tener en los próximos años, sobre todo porque, a ver, yo creo que nosotros estamos como 10 o 15 años del boom robótico en el primer mundo, por decirlo de una forma, de lo que pasó hace 10 o 15 años en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Ahora ya no hay mucha discusión en esos lugares. Probablemente uno puede entrar el tema si esto es una cosa más bien de marketing, si es una cosa que la empresa o las empresas robóticas lo empujan, pero es difícil pensarlo que se adopte tan transversalmente una técnica por tantos cirujanos y todos lados, como que si hubiesen conflicto de interés, por decirlo de una forma, y que no lo quisieran llevar y estén todos haciéndolo, por decirlo de una forma. Es verdad, pueden haber varios entre medio, no lo niego, pero creo que hay ciertos beneficios que son difíciles de medir, que probablemente para los pacientes son pocos. Eso yo estoy de acuerdo contigo. Creo que cuando uno compara la cirugía laparoscópica con la robótica, los grandes beneficios que hay para pacientes, lo único que demuestra es que hay menor tasa de conversión, que quizá puede ser para casos más complejos. Hay menor sangrado y la estadía hospitalaria puede ser un poquito menor, pero eso estamos hablando a veces de menos de un día, lo cual estadísticamente eso es un juego, por decirlo de una forma. Pero sí hay beneficios, yo creo que son poco medibles habitualmente como por trabajos, aunque hay trabajos que lo miden, que tienen que ver que son beneficios para nosotros, los cirujanos. Por ejemplo, está bien demostrado que cirujanos laparoscopistas tienen a edades un poco más ya avanzadas, un buen porcentaje tienen dolores crónicos que pueden ser atribuibles al tema ocupacional. El hecho de la ergonomía del robot puede y disminuye alguna de esas la vida útil, o aumenta, perdón, la vida útil de los cirujanos, potencialmente. Operar dos rectos sentados versus dos rectos laparoscópicos, créeme que hay una gran diferencia. Segundo, creo que la disección de alguna forma se hace mejor, ¿ya? Pero que eso determine un outcome mejor para el paciente es distinto. Tenemos claro que igual están apareciendo algunos trabajos que están mostrando alguna señal oncológica, que eso vamos a discutirlo, podemos sentarnos alto a discutir si, cómo están los trabajos, lo que sea. Pero, y lo que decía un poco la pregunta con respecto
al costo, yo creo que la cirugía robótica en los últimos años siempre ha sido prohibitiva y la manera en que se trajo a Sudamérica un poco en el modelo fue como de bajo volumen y de alto poder adquisitivo, por decirlo de una forma. Yo agradezco la entrada de las plataformas, sobre todo chinas, en la actualidad, porque esto está generando de alguna forma una competencia más sana y, y con proveedores distintos que están un poco peleando por mejorar el acceso al robot en diferentes partes. En Chile, por ejemplo, nosotros, lo que mostraba, hay 19 robots puestos, pero hay 3 puestos en hospitales públicos. Eso ya igual llama un poco la atención. Y uno dice, claro, pero ¿y cuál es el beneficio? El tema es que cuando uno sube, o sea, es verdad que es más costos, pero una vez cuando uno logra un cierto volumen, normalmente sobre 300 casos al año, el robot se hace rentable desde el punto de vista económico, por lo menos. Y eso es una discusión, o sea, claramente acá hay muchas aristas, pero creo que Latinoamérica no se puede cerrar un poco a la entrada de la tecnología. Y creo que de alguna forma, si uno quiere, si uno lo ve por cómo va el resto, esto ya está acá instaurado en otras partes como de Norteamérica o Europa. Si no nos subimos, entre comillas, un poco hasta el viaje, vamos a quedar abajo. Y segundo, para que esto funcione, dedicarse solo a tener ciertos casos robóticos no va a hacer que la curva fluya. Entonces, lamentablemente, esto también tiene que ver un poco de convencimiento de hacerlo o no hacerlo por vía robótica. Creo que falta tiempo, faltan muchas discusiones y esto es un buen lugar como para abrirlo, por decirlo de una forma, para que todo el resto lo vean y lo conversen y como que se socialice. Porque yo te digo que en un par de años más vamos a estar con harto más robots de lo que tenemos ahora. De otras empresas probablemente, pero... Hiciste muy buena propaganda. Pero déjame terminar que tenemos dos preguntas más. Dos preguntas más. ¿Algún tipo de preparo de colons a estos pacientes? Yo los prepararía, yo los preparo Sí, yo preparo siempre. todo. Yo preparo en general Perfecto. todo. Y la última pregunta, y lo hizo Rafael desde Porto Alegre, en Brasil. La otra pregunta es, ¿siempre tu primer gesto es liberar el ostoma primero? ¿En algún caso lo manejarías de alguna forma distinta? En general, en las reconstituciones yo tiendo a liberar primero el estómago y colocar el ámbil primero. Pocas veces entro primero. Me da más la seguridad, sobre todo por la adherencia, al liberar el colon, poder introducirlo y muchas veces a veces introducir la cámara por el mismo puerto para tener una idea de cómo está adentro. Y eso también me da una facilidad rápida de saber si esto va para mínimamente invasivo o o podría ser necesario o convertir precozmente. Ok. Última pregunta y te liberamos, Felipe. ¿Alguna experiencia sobre menor respuesta inflamatoria del robot con respecto a la paroscopía? ¿Tenés alguna No, no, buena no he visto, evidencia a ese respecto? no he visto trabajo. Lo que sí te puedo decir como experiencia clínica, y eso está también mostrado, es que en general siento que la laparoscopía duele muy poco. En el robot duele menos, eso es efectivo. Y muchas veces nos permite a nosotros, a los pacientes, sobre todo en protocolos de recuperación acelerada, tipo ERAS o STAR, nos permite de alguna forma llevarlos, ¿cómo se llama?, precozmente y con altas más precoces de repente. Pero eso va en condescendencia o asociado a ese tipo de protocolos. Pero que haya algún trabajo diría que he escuchado, pero no sabría citártelo formalmente, de que se han medido respuestas inflamatorias con algún tipo de objetivo como citoquina u otras cosas. Ok. Bueno, Felipe, agradecerte otra vez más. Creo que claramente llamó mucho la atención. Había mucha gente y muchas preguntas, así que te agradezco, te felicito por la publicación, por la experiencia y por manejarla tan bien en este foro que es tan importante para Latinoamérica y te agradezco una vez más y aprovecho para agradecer otra vez a la doctora a Susan Galandiuk por la oportunidad y por el espacio que nos da a Latinoamérica. Un abrazo a todos y nos vemos en el mes que viene y le compartimos
la promoción del próximo foro. Un abrazo a todos y buenas noches. No, gracias.